Antes de iniciar con las historias, quería disculparme por la inactividad del canal y que también me ayudaría bastante si le dan en compartir, se los agradecería mucho. Sin nada más que decir, los dejo con las historias. El caso de la familia Lutz y la casa de Amityville. En 1975, los Lutz, una familia de Nueva York, se mudaron a una casa en Amityville, un suburbio de Long Island. La propiedad tenía un pasado oscuro, ya que, solo un año antes, Ronald DeFeo Jr. había asesinado brutalmente a sus padres y 4 hermanos en esa misma casa, alegando que voces extrañas le ordenaron hacerlo. A pesar de este macabro pasado, los Lutz decidieron mudarse, buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo comenzó con olores extraños, como un olor a podrido que parecía emanar de las paredes. Las puertas y ventanas de la casa se cerraban solas, y extraños ruidos llenaban la casa durante la noche. Risas, pasos y golpes provenientes de ninguna parte. Uno de los eventos más aterradores ocurrió cuando la hija pequeña de los Lutz, Missy, comenzó a hablar sobre su amigo imaginario, un cerdo enorme, negro y con ojos rojos. Ella lo describió como una criatura grotesca y malévola que decía llamarse Jodie. Pero, lo más aterrador de todo, es que los miembros de la familia comenzaron a ver figuras extrañas, como una sombra gigante que rondaba por la casa y desaparecía de repente. En una ocasión, George Lutz, el padre, despertó a las 3:15 am, la misma hora en que DeFeo cometió los asesinatos, sintiendo una presión sobre su pecho y una presencia de frío intenso en la habitación. Una de las experiencias más espantosas ocurrió cuando Kathy Lutz, la madre, se despertó una mañana y vio que su piel estaba cubierta de extrañas marcas rojas, como si alguien la hubiera arañado mientras dormía. La situación empeoró cuando, en medio de la noche, una fuerza invisible comenzó a empujar a la familia. El padre, George, empezó a volverse más irritable y sombrío, como si la casa estuviera ejerciendo una influencia sobre él, cambiando su personalidad. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando un sacerdote católico, el padre Ray, fue llamado para bendecir la casa. Durante la bendición, el sacerdote comenzó a sentir una presión en su garganta, como si algo lo estuviera ahogando. En una ocasión, mientras rociaba agua bendita, escuchó una voz sobrenatural que le susurró: «Lárgate de aquí». Aterrorizado, el sacerdote abandonó la casa y le advirtió a la familia que no se quedara allí. Después de solo 28 días, los Lutz huyeron de la casa, aterrados por lo que habían vivido. La familia dejó atrás sus pertenencias y nunca regresaron. La casa, a partir de entonces, se convirtió en un lugar de gran notoriedad. Muchos han intentado recrear las experiencias de los Lutz, pero ninguno ha permanecido mucho tiempo en la casa debido a los fenómenos inexplicables que ocurren allí. El caso de Amityville sigue siendo uno de los más escalofriantes y debatidos en la historia de lo paranormal. A pesar de que algunos han afirmado que la historia fue fabricada para ganar dinero, muchos testigos y expertos en fenómenos paranormales sostienen que algo realmente malévolo ocurrió allí. En un hospital público de la Ciudad de México, existe una historia que ningún trabajador se atreve a negar. Todos la conocen, pero pocos se atreven a hablar de ella: la paciente del 4º piso. Ese piso estaba destinado a pacientes terminales. Era común que algunas personas fallecieran allí, pero algo cambió una noche. Las cámaras de seguridad empezaron a captar a una mujer mayor, vestida con bata hospitalaria, caminando por los pasillos alrededor de las 3 am, siempre en dirección a la habitación 424. Lo inquietante es que esa habitación estaba vacía desde hacía semanas. Guardias y enfermeros empezaron a notar cosas extrañas. Susurros sin origen, monitores que se activaban sin pacientes conectados, y la aparición de la misma figura en la habitación de enfermos graves, justo antes de que murieran. Algunos pacientes, poco antes de fallecer, decían haber visto a una señora sentarse en su cama y decirles al oído: «Ya te toca una noche». Un estudiante de medicina decidió quedarse en la 424 para grabar lo que pasaba. Se recostó fingiendo dormir y dejó su celular grabando. A las 3:33 am, la cámara captó como la puerta nunca se abrió, pero la figura de la mujer apareció sentada a los pies de la cama. Le susurró algo, y el estudiante despertó gritando, pero solo por unos segundos. Lo encontraron al día siguiente, sin vida. No tenía heridas. Solo una expresión de puro terror en el rostro. El celular estaba destruido, como si algo lo hubiera aplastado desde dentro. Desde entonces, la habitación 424 fue cerrada con llave. Nadie entra. Nadie limpia.
Pero a veces, en las guardias de madrugada, el monitor de esa cama se enciende solo, con los signos vitales de alguien que ya no debería estar ahí. La casa de los Perrón, el caso que inspiró el conjuro en enero de 1971, la familia Perrón se mudó a una antigua granja del siglo XVIII en Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos. La casa era grande, con campos abiertos y un bosque cercano. Los padres, Roger y Caroline, y sus 5 hijas estaban emocionados. Pero no sabían que esa casa guardaba una historia oscura. Las primeras señales desde la primera semana, comenzaron los sucesos extraños. Ruidos de pasos por la noche, portazos sin explicación, muebles moviéndose solos. Una de las hijas aseguraba haber visto una figura en su habitación. Una mujer con un vestido antiguo, parada en silencio, observándola. Los eventos se intensificaron. Susurros, risas en la oscuridad, y el olor a carne podrida apareciendo sin motivo. Caroline despertaba cada mañana con moretones en el cuerpo, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. La entidad. Bathsheba Sherman. Investigando la historia de la casa, Caroline descubrió que una mujer llamada Bathsheba Sherman había vivido allí en el siglo XIX. Se rumoraba que era una bruja que ofreció a su propio hijo recién nacido en sacrificio al diablo. Cuando fue confrontada por vecinos, se colgó de un árbol frente a la casa, maldiciendo a todo aquel que viviera en su tierra. Caroline comenzó a ser el blanco directo. Decía sentir que alguien la observaba todo el tiempo. En una ocasión, mientras estaba sola en la cocina, una fuerza invisible la empujó con tanta violencia que se golpeó contra la pared y perdió el conocimiento por unos segundos. La presencia se manifiesta una noche, mientras dormían, todas las puertas de la casa se abrieron de golpe. Un hedor insoportable invadió el aire. Las luces parpadearon y luego se apagaron. En la oscuridad, las niñas vieron una figura oscura al pie de sus camas. No tenía rostro. Solo una sombra con ojos brillantes que murmuraba en un idioma que ninguna entendía. Caroline fue poseída temporalmente. Sus hijas dijeron que hablaba en una voz grave y extraña, y que no las reconocía. Una vez, intentó atacarlas con una aguja de coser, gritando que tenía que terminar el ritual. La intervención de los Warren desesperados, contactaron a Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales. Lorraine, medium clarividente, al entrar en la casa dijo sentir una presencia poderosa, maligna. Durante una sesión de espiritismo, Caroline se desmayó y comenzó a hablar con la voz de Bathsheba, jurando que nunca abandonarían su casa. Esa noche, durante la sesión, Caroline levitó unos centímetros del suelo y fue lanzada contra una pared por una fuerza invisible. Fue entonces cuando Ed decidió cortar el contacto con el espíritu. El exorcismo no fue del todo exitoso, pero la entidad pareció debilitarse. ¿El final, o no? La familia decidió mudarse después de varios años de terror. Los nuevos dueños también reportaron sucesos extraños, pero nada tan intenso como lo vivido por los Perrón. Andrea Perrón, una de las hijas, escribió un libro relatando todos los hechos, que luego inspiró la película The Conjuring. Hasta el día de hoy, la casa sigue en pie. Ha cambiado de dueños varias veces. Algunos aseguran que todavía se escuchan lamentos por la noche y que la maldición de Bathsheba nunca se fue del todo.